Buen sábado para todos, todos que pasen un excelente fin de semana y bueno, vamos a culminar las actividades de la semana, como siempre, con el programa gerontológico sabatino, que siempre lo tenemos a partir de las 5 de la tarde. Bueno, hoy día vamos a reflexionar sobre algunos temas muy importantes, lo que tiene que ver con las personas mayores en lo que se refiere a la edad y la definición como persona, y también algunos aspectos culturales que influyen, ¿no?, sobre eh, la visión que tenemos de las personas mayores y que de alguna forma han dejado su huella también. Vamos entonces a iniciar ahorita con... Ah, caramba. Bien, empecemos con esta frase: la edad no nos define. Pues bien, vamos a desarrollar esta propuesta. Somos ante todo personas, seres humanos con una vida propia. Somos semejantes, sí, por supuesto, porque todos somos humanos, pero al mismo tiempo muy diferentes, y cada quien tiene su propia historia. La edad en sí no nos brinda una cualidad superior o inferior. Es la persona en nosotros lo que la hace valer en los hechos de nuestra vida. ¿Mm? Lo maravilloso de una persona no está en su edad. Lo maravilloso de una persona, sino en sus hechos, en sus actitudes, en los valores humanos que cultiva, en sus conocimientos y sus experiencias. El poder, a ver un momentito que ahorita continuamos. Bien, decíamos entonces que lo maravilloso de una persona no está en su edad, sino en sus conocimientos, en sus experiencias, el poder producir sabiduría de vivir. La edad no nos define como personas. La edad cronológica es la que menos nos muestra. La edad del calendario es tal vez la menos importante. Hay otras edades más valiosas, como la edad real de nuestro cuerpo, que es la edad biológica, y también aquello en lo que nosotros nos percibimos, cómo nos sentimos nosotros. Eso también es la edad que nosotros sentimos también, nuestra subjetividad. Y hay que tomar en cuenta, entonces, que cuando nosotros comenzamos a segmentar a las personas en general en diferentes etapas, también hay una cuestión eh, que nos lleva a cierta discriminación. Se siembra el edadismo. Insistamos que somos, ante todo, personas. Hay que insistir en esto. Y que no somos ni más ni menos que otras personas de esas llamadas etapas de la vida anteriores. Es decir, perdemos al envejecer, pero en nosotros está también contrarrestar esas pérdidas y generar oportunidades de vida. El edadismo está escrito ya en las llamadas etapas de la vida. Es cierto, cuando nos comienzan a segmentar que ustedes son los jóvenes, ustedes son los maduros y y estas cuestiones llevan siempre a algún prejuicio, a un estereotipo, ¿no? Entonces, este edadismo que está escrito en las llamadas etapas de la vida, con sus arbitrarias fronteras, ¿no?, que segmenta y crea prejuicios asociados a la edad y crean también la vejez como una especie de antesala de la muerte, ¿no? Eso es lo que nos hacen ver.
Los profesionales de la gerontología. Ahora vamos a ver acá lo que se llama un apoyo empático. Los profesionales gerontológicos tal vez se equivocan en que lo más importante es ayudar, asistir, cuidar, guiar y proteger a las llamadas personas mayores, cuando en realidad es promover y reivindicar sus fortalezas. Nuestro apoyo es acompañar de manera empática su desarrollo. Es decir, que nosotros debemos entender que el proceso de envejecimiento es algo de los que nadie se va a librar. Todos vamos a seguir ese proceso y todos lo seguimos. Entonces, por lo tanto, abandonemos ese paternalismo. No pongamos a las personas mayores como si fueran otras, ¿no? Los otros, no. Nosotros solo somos parte de lo mismo, de este mismo camino, ya que las personas mayores deben empoderarse también y deberían ser lo más independientes posible. Entonces, este paternalismo siempre enfoca a la persona mayor en sus debilidades, en sus problemas de salud, en todo lo que signifique vulnerabilidad, cuando en realidad nosotros no tenemos por qué guiar a las personas mayores. O sea, las personas mayores son personas responsables de sí mismos y también, por lo tanto, también se autoprotegen. Han aprendido también ellos en la experiencia de su vida y por lo tanto tenemos que darle mucho respeto en ese sentido. Entonces, abandonemos todo paternalismo, ya que las personas mayores tienen que estar plenamente empoderados, es decir, ser dueños de su propia vida y también de este mundo en el que viven y del que todos compartimos. Los profesionales gerontológicos en ese sentido tienen que pensar también en ello. Ahora, eso que llaman vejez. Es cierto que hay muchas personas dependientes con debilidades marcadas y enfermedades de riesgo, y que por tanto necesitan de nuestra ayuda. Pero esas situaciones no son exclusivas de esas personas, de esa etapa que llamamos vejez, porque incluso varias de las enfermedades propias de la llamada tal etapa se dan por ocurrencias previas del envejecimiento de personas menores de 60 años. ¿O todos somos susceptibles de enfermarnos? Claro que sí, por supuesto. Y a veces muchas enfermedades se relacionan con nuestro estilo de vida, así como también nuestra buena salud, ¿no? Nuestra salud y la enfermedad muchas veces tienen que ver con esto, con este proceso de la vida, nuestra historia que tenemos de nuestra vida. Por eso es que voy a reiterar esta parte que tuve que interrumpir brevemente en el inicio, que somos ante todos personas. Todos somos personas y seres humanos con una vida propia. Todos, de alguna manera, tenemos una semejanza porque todos somos seres humanos, obviamente, ¿no? Y al mismo tiempo, también somos muy diferentes, cada quien con su propia historia de vida. La edad en sí no nos brinda una cualidad superior o inferior. Es la persona en nosotros lo que lo hace valer en los hechos de tu vida. Lo que haces de tu vida es lo que al final te define. Es tu historia de vida, tu biografía, ¿no? Por eso se dice que lo maravilloso de una persona no está en su edad, sino en sus hechos, en sus actitudes, los valores que cultiva, en sus conocimientos y sus experiencias. El poder tener ya cierta sabiduría de la vida. La edad definitivamente no nos define como personas. Y más aún, cuando es la edad cronológica, la edad del calendario, que es la que menos importa. Hay cosas más importantes como la edad real de nuestro cuerpo, que es la edad biológica que tenemos, y también la que sentimos, lo que percibimos, de lo que somos, de lo que sentimos nosotros, cómo nos sentimos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, esto
es más importante que una cuestión puramente de calendario, en donde nos empaquetan como personas. Entonces, esa segmentación, como ya lo había dicho al inicio del programa, es algo que va también a traer el edadismo, definitivamente, ¿no? Eso de las etapas de la vida, que ustedes son los mayores, que ustedes son, no sé, al final de cuentas termina siempre fortaleciendo las actitudes de prejuicio y de edadismo, ¿no? Por eso decimos que el edadismo ya está creado de alguna forma cuando estamos segmentando a las personas, cuando en realidad todos deberíamos ser simplemente personas, nada más. Ujú. Entonces, por eso también hay que, digamos, hablar con los gerontólogos y entendiendo también que no se equivoquen ellos, de que ellos no son un guía de la persona mayor, no son unos protectores o unos que cuidan o asisten a las personas mayores. No, no somos eso. Nosotros tenemos que promover su autonomía, reivindicar su fortaleza. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y sobre todo, entender que nosotros la podemos asesorar, sí, pero no guiar. Nosotros no tenemos por qué dirigirlos a ellos. Nosotros tenemos que acompañarlos en todo caso de una manera empática, es decir, poniéndose en el lugar de ellos y entendiéndonos todos como personas, nada más. Entonces, dejando de lado ese paternalismo ya que las personas mayores tienen que ya deben seguir este proceso de empoderamiento que ya está existiendo, que ya se está dando con el apoderamiento de las personas mayores de la tecnología y de lo que es el mundo moderno. Entonces deberíamos ser lo más independientes posibles. Entonces lo que llamamos vejez, como ya habíamos dicho en inicio, es cierto que hay muchas personas dependientes con debilidades marcadas, enfermedades de riesgo, incluso esto de las enfermedades de riesgo y debilidades marcadas también se dan en otras etapas de la vida y no es exclusivo tampoco de la llamada etapa de vejez, ¿no? Entonces, pero esas situaciones no son exclusivas, como yo le decía, se da por ocurrencias previas también de lo que hemos hecho antes de los 60 años. Nosotros somos lo que hemos sido, lo que hemos creado de nuestra propia vida. Eso es lo que somos nosotros. Ahora pasamos a la siguiente parte. Elementos culturales. Hay una imagen de la persona mayor que se va dibujando, se va marcando durante el tiempo, ¿no? En las culturas de la antigüedad, cuando, por ejemplo, habían consejos de personas mayores que se les consideraba así justamente por ser personas de gran experiencia de vida, ¿no? Y por su sabiduría, entonces eran los consejeros de un rey, por ejemplo, ¿no? En algunas culturas de la antigüedad. Y también hemos visto diferentes imágenes de las personas mayores a través del cine. En muchos casos, en el cine antiguo, generalmente a las personas mayores se les ha visto como ancianos, ¿no? O sea, como personas que tienen ya ciertas debilidades marcadas, que también han contribuido también a los estereotipos en cierta forma. Eso no quiere decir que en el cine moderno, en el cine ya más contemporáneo, se hayan visto ejemplos de personas mayores muy dinámicas, muy saludables, o que simplemente son muy importantes dentro de la historia, ¿no? Que son protagonistas y que tienen un rol muy importante también dentro de la comunidad, dentro de la ficción incluso. Entonces, todas estas imágenes alimentan lo malo y lo bueno, es decir, pero tenemos una tradición de que, por ejemplo, no sé si muchos recordarán seguramente cómo se vestían las personas, por ejemplo, una señora que se vestía con su chal
y se veía en una silla, una silla que se movía, esas móviles. También teníamos la imagen, por ejemplo, de la famosa actriz Sara García, ¿no? La famosa abuelita. Entonces, hay una serie de imágenes que trasuntan al tiempo. Por ejemplo, hay programas en la comedia, por ejemplo. La comedia es algo muy divertido y muy gracioso, pero también hay que reconocer que también hay mucho edadismo en la comedia, ¿no? Porque se basa mucho también en el estereotipo, ¿no? Ustedes recuerden, generalmente la comedia siempre se basa en algo en la que se resaltan ciertas cualidades o defectos, ¿no? Que se aluden a una persona, a un determinado grupo de personas. Y eso se puede ver, ¿no? Se puede ver muchas veces en el cine, que a veces salen el, la persona mayor haciendo situaciones graciosas o hay a veces ridículas también dentro de estas películas o series de televisión. Entonces, así como también vemos el papel secundario que ocupan las abuelas o los abuelos en muchas series de televisión que hemos visto, ¿no? En que si bien es cierto, a veces eh, se les ve dando consejos, pero muchas veces también son personas que tienen un rol muy secundario dentro de la familia, ¿no? Incluso son criticados por algunas ideas que le parecen anticuadas a la gente. Entonces, siempre se dice pues que había una frase que decía todo tiene su tiempo, ¿no? Esta frase que dice todo tiene su tiempo tiene que ver también mucho con el edadismo, es decir, hay cosas que supuestamente no son adecuadas para personas de determinadas edades, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay ciertos juegos que supuestamente no deberíamos ya hacer. No deberíamos, por ejemplo, supuestamente hay juegos que son para los niños y por lo tanto los adolescentes no deben hacerlo. Y otros juegos que supuestamente son para los adolescentes no deberían ser los jóvenes y los jóvenes. Y así, tenemos una serie de cuestiones que a veces también tienden a discriminar y a crear prejuicios también. Porque en realidad hay muchos juegos, ¿no? Que son juegos familiares, incluso juegos de mesa que son muy característicos y que eran juegos de toda la familia, me acuerdo, que participaban de todas las edades, ¿no? Ahí no había diferencia de edad. Hay juegos, por ejemplo, como las damas chinas, las damas, eh, el mismo ajedrez, ¿no? Había una serie de juegos eh, que eran populares, ¿no? En las casas en las que participaban todos. Entonces, cuando habían esos juegos, o sea, era muy interesante también el hecho de que había mucha intergeneracionalidad en eso, ¿no? Ahora la cuestión de la electrónica, o sea, los avances de la tecnología han desplazado mucho estos juegos de mesa a juegos electrónicos, que tienen ya otra connotación, otra forma de ver las cosas. Y en la mayoría de estos juegos participan siempre los jóvenes, pero ojo, también las personas mayores ya están entrando también a los juegos electrónicos y hay los que podríamos decir los adultos mayores gamers, ¿no? Que están participando de una manera muy activa y según algunos psicólogos consideran que definitivamente estos juegos electrónicos no tienen nada negativo para una persona, excepción de que uno ocupe demasiado tiempo en eso. Por ejemplo, si los jóvenes están jugando demasiado estos juegos electrónicos, podrían estar dejando de hacer deporte, podrían estar dejando de hacer actividad física y con el tiempo también podría haber serios problemas en su salud. No estaríamos previniendo cómo va a ser el envejecimiento de estas personas que prácticamente están viviendo dentro de la electrónica y que ya no corren, no están participando en deportes. Eso también hay que ver. O sea, digamos que todo es posible hacerlo y no se puede decir que sea malo,
puede haber juegos electrónicos y haber juegos físicos también, ¿no? Puede haber deportes, puede haber muchas actividades físicas al mismo tiempo de eso. Pero, como dices, para todo hay un tiempo para eso, ¿no? El amor y las diferencias de edad. Otro de los temas también bastante controvertidos que a veces nos muestra la historia, las historias y las películas, ¿no? Siempre cuando tenemos la idea de que cuando hay una diferencia de edad muy marcada, se trata solamente de una cuestión de interés, ¿no? De que las personas de diferentes de diferentes grupos de edad no se pueden enamorar, sino que simplemente son por cuestiones de dinero, por cuestiones de interés, ¿no? Pero obviamente en esto hay prejuicios. Nosotros no podemos tampoco decir que una persona de, de una edad, digamos, mucho mayor que la otra, necesariamente tiene que ser porque tiene dinero o por algo. Yo creo que hay un encanto personal en cada persona que trasciende a la edad también, ¿no es cierto? Entonces, hay algo, hay un encanto personal que nosotros tenemos y que nosotros irradiamos a esa otra persona. Y al mismo tiempo, esa persona irradia hacia nosotros. Y eso va más allá de las diferencias de edad. Acá no estamos hablando de cosas extremas tampoco, pero hay muchos casos en que se da y verdaderamente se fructifican. Pero esas ideas generalmente cuando han sido abordadas a nivel del cine, casi siempre son historias negras, o sea, historias que terminan mal, ¿no? Con respecto a la literatura, bueno, la literatura nos puede indicar muchísimos ejemplos también en los cuales las personas mayores ocupan lugares secundarios, pero también en algunos casos son protagonistas, correcto. Pero muchas veces ese protagonismo está, digamos, ligado también a cierto sufrimiento del protagonista, ¿no? Entonces, vamos a ver también, en el caso del periodismo, por ejemplo, el caso del periodismo, ustedes ya lo conocen más que nadie. ¿Por qué? Porque es constante la visión que tiene la mayoría de los periodistas de las personas mayores como personas vulnerables, como personas ya con ciertas debilidades y más que va todo. Entonces, el periodista en la gran mayoría siempre es edadista, la mayor parte. No digo que todos, porque hay periodistas que sí saben, que sí conocen lo que es la concepción, la visión gerontológica. No podemos tampoco decir que todos, pero obviamente la mayoría no tienen una idea adecuada de lo que son las personas mayores, no tienen ni siquiera una empatía en el sentido de que ellos también están envejeciendo. Entonces, eso es notable y se ve diariamente, no es una cosa del pasado, es una cosa que se ve constantemente. A través del arte también ha habido muchos momentos en que las personas mayores también han sido consideradas importantes y, y sus atributos, claro, que lo llevan, o sea, son también muy típicos, ¿no? Casi siempre cuando las obras de arte famosas siempre eran, las personas mayores se le caracterizaba mucho por la barba, ¿no? Muy común. Entonces, hoy en día, yo creo que la imagen de la persona mayor ha superado todas las expectativas, todo lo que podíamos haber dado antes. Antes habían muchísimas imágenes de personas mayores, en la mayoría de los casos, siempre eran personas con cierto papel secundario, ¿no? Dentro de la sociedad y, y salvo las ocasiones en que hemos hablado de las culturas de la antigüedad en las cuales tenían consejos de personas mayores, y, pero que en ese tiempo se le traducía como ancianos, porque hay que recordar que el término ancianos era el término más antiguo con el que se referían a las personas mayores, ¿no? Ya después hemos avanzado hacia un cambio muy importante.
Ahora, el edadismo no reconocido en profesionales. Sí, hay que ver que muchas veces la, la manera como nosotros nos expresamos con respecto a las personas mayores no es la adecuada, ¿no? Y, y de hecho, tenemos siempre la idea de que estamos en esa cuestión, como le llaman, paternalista, eh, y a veces no realmente no comprendemos del todo, a pesar de que estemos afirmando que la heterogeneidad de la vejez y de las personas mayores, igual no entendemos que la música, por ejemplo, que es un valor cultural muy importante, ¿no? En nuestra vida, que marca nuestra vida. Claro, yo sé que es muy común que la mayoría de personas generalmente siempre apuntan hacia lo que son eh, la música más de su juventud, ¿no? Pero, eh, pero eso no quiere decir que una persona no pueda también apreciar la música actual, ¿no? La música del momento. O sea, eso también es un poco prejuicioso decir. Particularmente cuando yo he visto algunos eventos con personas mayores, los promotores son los que eligen la música. Ellos eligen la música en base a lo que supuestamente ellos creen que les va a gustar a todas las personas mayores presentes, aun cuando las personas mayores son de distintas generaciones y pueden tener gustos musicales muy distintos. ¿Mm? Ese es un error que cometen muchas veces los promotores. Bueno, yo en este caso yo tengo 62 años y me encanta el rock y me encanta el rock moderno también. O sea, no es necesariamente una persona por ser más de 60 años, tiene que gustarle solamente la música del recuerdo, la música antigua, eso también es otro prejuicio, ¿no? Incluso eh, consideran que hay modas o formas de vestirse que no son adecuadas para las personas mayores, ¿no? Ustedes saben también esos prejuicios. Hay señoras que dicen, no, ¿cómo vas a vestirte con esos colores? Eso ya no es propio para una persona de tu edad, algo así, ¿no? También otra de las cosas, cuando yo creo que la moda y la forma de vestir de la persona es algo que es totalmente libre y que debe estar libre de cualquier otro tipo de prejuicio. Entonces, igualmente estos prejuicios, ¿no? Eh, también están dentro de la formación gerontológica y geriátrica, porque a veces vemos algunas expresiones de las personas que son profesionales y que sin embargo tienen ciertas ideas con respecto a las personas mayores que no son algo que sea exclusivo o determinante, ¿no? Sino que siempre tienen ciertos prejuicios con respecto a la persona. Ya de por sí, ellos van enfrentados al trabajo de apoyar, de cuidar, de asistir y cosas así también, ¿no? No todas las personas, obviamente, porque hay gerontólogos y gerontólogas que tienen realmente una muy avanzada visión de lo que significa el envejecimiento y las personas mayores y que hacen su trabajo excelente, pero todavía hay personas dentro de esta formación gerontológica que todavía siguen hablando de personas mayores de una manera que todavía no es la adecuada. No se entiende todavía bien la heterogeneidad. Edadismo no reconocido y que tiene que ver con la labor profesional y el empleo, ¿no? Generalmente, esta visión del profesional siempre apunta a que vamos a apoyar a las personas mayores, vamos a ayudarlos, vamos a asistirlos, vamos a guiarlos. Eso hay que tener mucho cuidado con esto también. ¿Ah? Las personas mayores son dueños de su propia vida, son autónomos, son ciudadanos plenos de derecho y por lo tanto son personas que están en proceso de empoderamiento y ya no están como para que alguien esté
viéndolos como unas ovejitas y ellos van a ser los pastores, ¿no? Pues hay que tener cuidado con eso. Entonces, pasamos al siguiente punto. Ahora, hoy en día también hay una cultura, una subcultura de alarmismo y de cultura preventiva. Vamos a hablar. Primeramente, vamos a hablar sobre personas mayores. A pesar de los avances, ¿no? Todavía, cuando se habla de personas mayores, seguimos hablando de enfermedades, seguimos hablando de Alzheimer, de tanatología, de dependencia y de cuidado. Un alarmismo de cara al futuro, como si no se dieran cuenta de lo que está ocurriendo y tal vez hay preocupación por el futuro del trabajo asistencial. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Piensan que, o qué estamos pensando, que las personas mayores cuando sean todos muy saludables ya no va a haber trabajo asistencial? No sé, ¿en qué pensamos en todo caso? ¿Se sobreactivan los negocios sobre la salud ante las perspectivas del envejecimiento global? Se están olvidando que las personas mayores no están creciendo solamente en número, están creciendo cualitativamente, se están fortaleciendo también. Entonces, una cultura preventiva del envejecimiento podría afectar muchos intereses económicos. ¿Mm? Hay que pensar, ¿no? Son cosas para pensar, para meditar. Realmente, ¿qué pasaría? Y acá un poco tiempo, esta es una tendencia, entre 60, 70 y o más años, de personas perfectamente saludables que probablemente no van a tener que ir ni siquiera a una consulta médica, ¿no? Y ni siquiera tienen que comprar muchos medicamentos. Es más, de repente ya no van a comprar fármacos. Entonces, también hay que pensar en eso, ¿no? Entonces, esas culturas, yo lamento tener que decir esto, pero es cierto que de alguna forma también hay un negocio muy grande con la salud, ¿no? Con el tema de la salud. Sí, es un negocio multimillonario de los fármacos. Es increíble, amplio. Entonces, que nos ofrecen cura o alivio de nuestras enfermedades, algo así. ¿Y qué pensaríamos de que un envejecimiento lo más saludable posible y con una tendencia a ser longevo, ¿no? Haría que muchas de las enfermedades que se vinculan con la adultez mayor dejan de repente de darse, ¿no? Entonces, ¿por qué no también nos planteamos una cultura preventiva que tiene que ver también con una política pública centrada no solo en la persona mayor, sino en el envejecimiento de todos? Esa es la forma de hacer que esto sea algo preventivo verdaderamente. Porque nosotros estamos pensando, miren, pensemos bien, ¿las personas mayores pueden mejorar su condición? Sí, pueden mejorar su condición. ¿Pueden mejorar su salud? Sí, pueden mejorar su salud. Claro que sí. Hay formas de hacerlo, correcto, y las hay hoy. Pero, pero, ¿qué pasa con una persona que durante su vida ha tenido malos hábitos? Ha tenido malos hábitos y por tanto los órganos están más dañados que los de otras personas. Y por lo tanto apunta hacia un envejecimiento con problemas. Y esto hay que pensarlo bien. No, cuando hablamos de política pública sobre envejecimiento, no estemos hablando solamente de personas mayores. No solamente. ¿Por qué? Porque entonces, en todo caso, este enfoque preventivo no va a ser adecuado. ¿Cómo podemos hablar de algo que estamos previniendo cuando recién vamos a centrar en la edad de 60 años para arriba nuestra política pública? Tiene que haber una política pública que sea para el envejecimiento de todas las personas. Un crecimiento cualitativo y no solamente cuantitativo de las personas mayores,
como ya se viene dando. Preocupa, sí, como ya decíamos, que afecta a los grandes negocios centrados en la salud. Eso es una pregunta que yo me hago. No sé, si tenemos un enfoque preventivo en la cual las personas hacen una vida mucho más saludable, probablemente muchos de estos hábitos que ya no se reproducirían. ¿Por qué? Porque tendríamos de repente una, eh, una educación gerontológica a todo nivel. Es decir, necesitamos, aquí vamos a decirlo, la idea es entonces, es evitar la enfermedad y la dependencia, y no solo mejorar los fármacos y asistencias. Claro, acá la cuestión es esto. Se dicen, bueno, sí, estamos creando mejores fármacos, mejores medicinas, estamos mejorando nuestras asistencias, las técnicas están mejores. Hey, muchachos, la idea es evitar la enfermedad y la dependencia. Y esto se podría reducir notablemente con buenos hábitos a lo largo de la vida. Y no solamente es mejorar los fármacos, la medicina. No, no es eso. Acá no estamos diciendo, no queremos hablar mal de lo que son los fármacos y el trabajo asistencial, pero tenemos necesidad de tener un enfoque preventivo y políticas públicas del envejecimiento. Y necesitamos gerontología en las escuelas, en los institutos, en las universidades, en las empresas. Aprender a envejecer, retroceder la edad biológica de la población, enfocándonos preventivamente, no solo en las personas mayores, sino en el envejecimiento de todos, sino cuál va a ser el futuro. ¿Cuál es el futuro que nos espera si nosotros solamente estamos asistiendo a las personas mayores, ¿no? Lo que está muy bien que hagamos, por supuesto, pero no pensamos en el futuro de los que también son personas y que también van a ser personas mayores. No estamos pensando en eso. ¿Por qué tenemos que pensar todo el tiempo la política sesgada, ¿no? Además, estamos viendo un cambio muy importante de las personas mayores que tienen 60 años. Ya eso no significa nada, ya que eso de la vejez, nada. Comenzamos a tener otra visión ya. Hay que tener claro, el gerontólogo o la gerontóloga ya no puede tener esa visión asistencialista, paternalista, digamos que es la que va a guiar la voz de las personas mayores. Eso no es, primeramente, ¿ya? Las personas mayores tienen su propia voz y están desarrollando su empoderamiento como grupo de edad, ¿ok? A pesar de que esta edad con la cual nos empaquetan es a una edad todavía, eh, podemos decir, cronológica, una edad cronológica que realmente no tiene mucho valor. Eso es la verdad. Entonces, esta es una de las cuestiones más importantes, es repensar todo lo que estamos haciendo realmente. ¿Hacia dónde va la gerontología? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin de la gerontología? ¿Por qué? Porque por un lado, estamos dejando de lado los aspectos científicos, reforzar la cientificidad de la gerontología, ¿no es cierto? Y más bien tenemos que reforzar el valor científico de la gerontología y no solamente pensar pues que tal vez, bueno, hay un trabajo que el trabajo es importante y por lo tanto vamos a desarrollar nuestro trabajo, al final ya no investigamos, ¿por qué? Porque estamos dentro de una función, ¿no? Que estamos desempeñando
y dejamos digamos, de repensar, ¿no? De repensar lo que deberíamos hacerlo. Y estamos imbuidos de estas visiones y muchas veces tienen un contenido puramente ideológico y, y no avanzamos en ese sentido. Entonces vamos a tener un enfoque preventivo basada en la cultura del envejecimiento o la cultura gerontológica difundida a nivel de toda la población y entendiendo entonces no solamente política pública, personas mayores y política pública de envejecimiento. ¿Ok? Ya nosotros tenemos conocimiento de los nuevos descubrimientos de la biología del envejecimiento, sabemos, conocemos mucho más hoy de nutrición, de lo que es actividad física y la manera como deberíamos enfrentar los aspectos más deteriorantes o de pérdida relacionadas al envejecimiento. Y si nosotros sabemos eso, ¿por qué no comenzamos ya a idear esto? Entonces, qué bonito es, qué fácil es ir a una charla con personas mayores y les vas a dar una charla bonita de motivación y listo, ese es tu trabajo. No, ese no es tu trabajo. Tu trabajo es tratar que esa persona desarrolle plenamente su autonomía y se sienta verdaderamente ciudadano, respetado y valorado, ¿no? O sea, tú no vas a cuidar a nadie, tú vas a asistir a una persona mayor. Es muy diferente. Ahora, claro, hay personas mayores que están en una situación de cuidados. ¿Por qué? Porque están graves, porque tienen una cuestión Alzheimer avanzado, cosas como esa. Pero mientras tanto, toda persona mayor, incluso con discapacidad, tiene que ser respetada plenamente en su autonomía y tomar las decisiones que él desee tomar. O sea, hay que respetarlo. Y entonces, por eso, entender, y si lo digo también a mis amigas, a mis amigos gerontólogos, ¿no? Para que comencemos entonces a tener esta manera de pensar de que nosotros no estamos para guiar a las personas mayores, no estamos para, en todo caso, ayudarlos a buscar su propio camino. Claro, una persona mayor me puede pedir consejo en algún sentido porque de repente requiere algún tipo de conocimiento para algo que él desea hacer. Entonces yo lo asisto, lo ayudo, lo apoyo en ese sentido. Pero quien toma la batuta es la propia persona mayor. Y por lo tanto, él como sujeto empoderado, él es el que dirige su vida y conduce su vida. Entonces, y por eso también hay que decir, ¿no? Que hay personas que eh, siendo, digamos, estando en los 50 o 45 años, pueden tener una enfermedad que los puede volver muy vulnerables mucho antes de ser personas mayores. Y ellos también requieren nuestra atención y nuestra ayuda, ¿no es cierto? Entonces, porque también son personas que están envejeciendo. Entonces, si nosotros vamos a centrarnos también, no exclusivamente en las personas mayores, sino en todo el envejecimiento de todos, vamos a fomentar la empatía, vamos a fomentar una cultura de envejecimiento que llegue a los jóvenes, que llegue a las personas de mediana edad y que se comprenda que si queremos vivir más y mejor, tenemos que hacer la tarea, pues, ¿no? Tenemos que aprender a envejecer. Eso es lo que tenemos que hacer la tarea. Si no haces la tarea, las cosas no van a salir bien, obviamente. Ahora, eso no significa que una persona mayor de 60 años pueda querer cambiar sus hábitos y al cambiar de hábitos, de repente puede mejorar bastante, claro.
¿Puede mejorar? Claro que sí. Eso no quiere decir que porque ya tiene más de 60 años y quiere cambiar sus hábitos, no, va a tener de todas maneras, digamos, algunas mejoras, pero, pero de todas maneras, de todos modos, está claro que esa persona ha perdido, ha tenido pérdidas por tener malos hábitos, ¿no? Entonces, de alguna manera ya su organismo ha sido dañado. Hay que hacer las cosas, tenemos que ser realistas también, ¿no? Tampoco no hay que idealizar. Si una persona ha hecho de su vida muchas cosas que son negativas, cuando llega a ser persona mayor, probablemente va a llegar en malas condiciones, ¿correcto? Es natural que sea así, porque no ha tenido los buenos hábitos. Ahora, la Organización Mundial de la Salud nos habla del envejecimiento saludable, activo, pero que debería ser promovido ampliamente y bueno, pero siempre está el problema de que cuando veo el tema de las políticas públicas, busquen ustedes políticas públicas sobre envejecimiento en el Google y va a salir política pública para la persona mayor. No va a salir nada con respecto a envejecimiento. Entonces, esto esto tenemos que cambiarlo. Si queremos tener un enfoque preventivo y no estar pensando todo el tiempo en el Alzheimer, que la tanatología y las enfermedades de riesgo de la vejez, entonces comencemos a trabajar ya desde una época anterior. Comencemos ya a tener mucho más, va a ser mucho más preventivo. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero qué fácil es hoy día que veo bastante gente hablando del, ay, que estamos preocupados porque va a haber mucho Alzheimer, que va a haber mucha dependencia. Señores, en este momento trabajemos ya con la gente, desde ahorita. Y las personas que ya son mayores, pero que están saludables, que sigan estando saludables. Es decir, tenemos que seguir impulsando esto. Ahora, como yo ya les dije en otras oportunidades, el envejecimiento es un fenómeno complejo. No es una caída libre, es algo sinuoso, es una cosa que va así, como una, es algo irregular, no es una cuestión así regular que va para abajo, no es así. Entonces, muchas veces hay personas que 5 años atrás estaban en una condición y 5 años adelante mejoraron su condición. ¿Por qué? ¿Es un milagro? No es ningún milagro. Es simplemente porque hicieron lo correcto, ¿no? Entonces, de alguna manera podemos decir que si uno no se lo propone, pues no va a ser así. Tiene que partir de nosotros. Tenemos que tener, primeramente, propósito en la vida, ¿no? También enfocarnos en eso. En las cosas que nos ayudan a contrarrestar las pérdidas naturales del envejecimiento, como por ejemplo, vida social activa, ¿no es cierto? Vida social activa, nutrirnos bien, hacer actividad física importantísimo, ¿no? Y en general, también nuestra actividad intelectual y cognitiva constante. Eso va a generar mejoras notables en nuestra condición a pesar de las pérdidas naturales del envejecimiento. Se puede decir que vamos a envejecer mejor. Se puede, eso es lo que podríamos decir. Entonces, pero eso es algo que tiene que partir de uno mismo y tiene que ser una decisión firme. Hay cosas horribles que yo he visto a veces en las redes sociales y que a mí me desagrada muchísimo. La vez pasada he visto una, una imagen en la que aparece un niño con su andador y lo ponen a un señor con una cara toda triste caminando con su andador, como una caricatura. El lema dice, igual es cuando el comienzo y igual es el final. Es horrible, es eso, edadista totalmente. ¿Saben qué? No, ¿cómo ustedes van a ponerle me gusta a ese tipo de publicaciones? Dios mío, es horrible.
O sea, es horrible, realmente hay cosas que dentro de lo que se ven en las publicaciones, que a veces las malogran también a veces. Por ejemplo, yo veo a veces videos que son muy bonitos, muy buenos, pero los comentarios son desastrosos. Ahí está el abuelito, miren el abuelito cómo baila, dice. ¿Cuál es el abuelito? No están hablando nada de abuelos ahí. Ahí solamente son personas mayores, no abuelos. Cuando hablamos de abuelos, son los que están con sus nietos, los que tienen sus nietos, ¿ya? No malogren esas. A veces yo veo videos, fotos y cosas muy buenas, pero pésimos los comentarios. Por eso seamos un poquito más responsables, pues, ¿no? Seamos más responsables también de lo que estamos haciendo. Entonces, no malogremos, o sea, como se dice, con una mano das y con la otra la quitas. O sea, malogras ¿no? El trabajo que se está haciendo verdaderamente. Entonces, vamos a llamar la atención a nuestros amigos, a todos, para que se entienda esto. Dejémonos ya de que las personas mayores son personas que yo las voy a tener ahí como algo a que yo los cuido, que yo los ayudo, que yo no es así. Ellas personas están para enseñarte a ti. Esas personas, tú tienes que aprender de ellos también, ¿ya? Y cuando ellos necesitan tu ayuda, pues tú se las podrás dar, una ayuda profesional, ¿correcto? Pero no podemos estar en eso. Yo creo que, y decirles a la gente que trabaja, en realidad, recordemos esto, las personas mayores eh, son, se puede decir, personas que, ¿cómo se les puede definir? Simplemente personas que alcanzaron una edad mayor a 60 años, nada más, eso es todo. No hay nada más. Porque al final de cuentas el envejecimiento no comienza a los 60 años, ¿no? Sino cuando ya dejamos de crecer, cuando ya llegamos a nuestro desarrollo como personas, ya estamos envejeciendo a partir de ese momento. Y los signos evidentes son a partir de los 30 años, a más de 30 años, ¿no? No vamos a decir a partir de los 30 años, vamos a decir más, más allá de los 30 años, porque no se puede definir ninguna etapa de la vida, se puede definir con exactitud. ¿Y por qué la vejez se va a definir con esa exactitud de 60 años? Por supuesto que eso también es errado completamente. No se puede admitir cuando estamos hablando justamente de consolidar el concepto de heterogeneidad y diversidad en el proceso de envejecimiento. El proceso de envejecimiento es algo que recorre a varias generaciones, y lo que llaman vejez supuestamente sería una especie de envejecimiento avanzado, pero ya vamos a tener la oportunidad en la conferencia del cuestionamiento de la vejez, vamos a explicar ya muchas otras cosas importantes que deberíamos saber. Ahora, antes de, en estos últimos momentos del programa, vamos a aprovechar también para recordar la importancia que va a tener el segundo Congreso de la Unidad Vanguardia Gerontológica. Este Congreso, que se llama por una nueva visión del envejecimiento y que es necesario que haya, ¿no? Como estamos diciendo bien claro, vamos a tener desde el día viernes 16 la participación de la doctora Lourdes Bermejo con el tema Alternativas de cómo vivir la vejez. Luego, la doctora Graciela Zarevsky, que es de Argentina, con cómo nos impacta en lo personal el envejecimiento. Otra pregunta también hace la doctora Isolina Dabove, también de Argentina, con el ¿somos todos vulnerables en la vejez? Luego, el magíster Carlos Eduardo Méndez de Costa Rica dice longevidad activa desde el enfoque de derechos. Luego, el doctor José Luis Dinamarca de Chile
factores de riesgo intrínsecos modificables de sufrir una fractura de cadera. En la sexta ponencia, la última del primer día, estamos con el doctor Robinson Cuadros desde Colombia, con las políticas públicas en la salud mental de las personas mayores. Qué interesante, ¿verdad? Luego, nos vamos aquí. Eso nos pasó el número 4. Bueno, vamos a adelantarnos entonces a lo que será el domingo 18. Actividades significativas y adaptación activa en propuestas socio-recreativas y de cuidado para personas mayores a cargo de la licenciada Gabriela Cogel de Argentina, la licenciada Abigail Sosa de Colombia, con el tema retos y desafíos para disfrutar de la sexualidad en personas mayores. Luego el magíster Roberto Orden de Argentina también, crítica a una visión idealizada de la vejez. Luego la magíster Luz Zaragoza de México y Elda Lavajos, la gerontóloga peruana, estará con existen condiciones adecuadas para la plena participación de la persona mayor en la sociedad. Y el magíster Eric Ángeles desde la inclusión digital, desde la gerontología. A ver, vamos a revisar la parte media, la que no habíamos visto. Ahí vamos a ver si sale ya. A ver, vamos a ver si salimos ahorita con esto. Ajá, ahí, vamos a ver. Ahí está. Bien, y acá justamente en la parte que no pudimos ver anteriormente, del sábado 17, la doctora Karen Bustamante de Perú, con envejecimiento 2.0. Luego, la doctora Maribel León de Costa Rica, con hábitos de vida saludable y longevidad. Y luego, la magíster Jimena Chávez Alonso, con el tema que ella es de Perú, también, nutrición y cuidados paliativos en geriatría. Luego, la magíster Judith Ávila Salas, de México, con el tema cómo se preparan las personas mayores para una nueva imagen del envejecimiento. Luego, la magíster Suzette Carbonell Leal, de Brasil, con prevención en salud, atención primaria con humanización. Y finalmente, bueno, yo, Luigi Vidal Rivas, con el cuestionamiento de la vejez. Muy bien, ahora sí ya hemos dado la información completa de todos los temas que se van a realizar en el importante Congreso de Vanguardia Gerontológica. Va a ser el segundo Congreso de Vanguardia Gerontológica. El día, eh, vamos a ver los eventos que están cercanos. Aquí tenemos, vamos a revisar cuáles son los eventos que están cerca. Yo creo que tenemos aquí, a ver, a la doctora Karina Rodríguez, a la doctora Rodríguez de Guatemala. Vamos a verlo acá en salud. Ajá, la coordinación de salud, sí, pues, de la Central Gerontológica Internacional, presentando a la doctora Karina Rodríguez con el tema autocuidado y funcionalidad. Y ya les estaremos avisando también de cuál va a ser el tema o los temas
a desarrollar el día martes 30. Y el 31 va a haber un conversatorio de experiencias de asistencias a personas mayores, un evento organizado por la Red Internacional número 2, que va a tener como moderadora a la licenciada Karina Capulí y también a Laura Sánchez de Argentina y Janina Guerrero de Ecuador. Así que le toca su turno para compartir sus experiencias. Muy bien, y ahora sí nos despedimos y bueno, a pasar todos un buen fin de semana.